from the house today. Yes, yes. Eh, Vamos a darle un empujoncito para que ella continúe la enseñanza, porque yo admiro mucho a Liliana. Cuando yo comencé a estudiar raíces hebreas, dos de las personas que yo siempre seguía las enseñanzas era ella y Almoré Rico Cortés. So, después vine a casa de Israel Yaray y mi pastor fue que nos cogió y con las clases de fundamento y nos cogió la mente y nada, las puso en el lugar correcto, porque el Espíritu del Eterno obra así. Bueno, como ya ustedes pueden ver, el tema de hoy es un tema un poco polémico, pero antes de comenzar, vamos a comenzar con la bendición del Padre. ¿Les parece? ¿Les parece si nos ponemos todos de pie? Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el único y verdadero Elohim. Te damos toda la gloria y toda la honra, Rey eterno, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por el tiempo donde tú nos has colocado en estos tiempos, Señor, proféticos de tus fiestas, Padre. Te agradecemos por este hermoso Shabbat que nos regalas. Mi Rey, mi Señor, hemos de nosotros obedecer tus mandamientos y te damos las gracias por tu bendita y santa palabra, que es la que nos guía, Señor, y nos lleva a toda verdad para practicar justicia y rectitud. Mi Rey amado, si hemos hallado gracia delante de ti en esta preciosa mañana que tú nos has regalado, te imploramos tu favor, tu gracia, Señor. Pero sobre todas las cosas, Padre, que te glorifiques tú y que todo lo que nosotros podamos hacer realce tu honor, Padre, para la gloria y honra de tu nombre por siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Mi Rey amado, te imploro, Señor, de que las palabras que yo vaya a pronunciar, Señor, a través de esta enseñanza, Señor amado, que sean agradables a ti primeramente y que conteste algunas inquietudes, Señor, de algunos de mis hermanos que están aquí presentes. Que sea de edificación, Señor. Y si hay algo que no va a ser para edificación, Padre, no permitas que dé fruto en los corazones de mis hermanos, Padre. Te lo suplico y te lo ruego por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén. ¿Pueden sentarse? El tema que yo escogí, y esta es una enseñanza el fruto de otra enseñanza y el fruto de preguntas de personas que me escribieron por Messenger en privado, personas que son hermanas de otros países que sienten el llamado de ser maestras también de la Torá, pero han encontrado rechazo. Esto es un tema muy polémico dentro de no tan solamente el mesianismo o las raíces hebreas o el judaísmo, sino también dentro del cristianismo. En mis días de ser cristiana, también yo me encontré con esta polémica. Es un tema que es revolucionario, por decirlo así, porque dentro del tema también se puede desarrollar el espíritu feminista. Y quiero aclarar esto porque el propósito de la enseñanza no es promover el espíritu feminista, porque el espíritu feminista va en contra de la Torá. Y como vamos a aprender en la enseñanza, tiene origen en una cultura que precisamente se infiltró dentro de Israel, que es lo que yo quiero llevarlo desde el principio y sentar un fundamento. El por qué escogí esta enseñanza, pues ya les expliqué. Para contestar algunas preguntas, esta enseñanza yo también la hice a través de Teshua. Varias personas también encontré oposición cuando hice la enseñanza. Muchos estuvieron de acuerdo, otros no. Y pues si usted no está de acuerdo, that's okay. I can live with that. Si usted no está de acuerdo con la enseñanza, bueno, yo respeto su opinión. El propósito es enseñar, que usted verifique la enseñanza que se le está trayendo, como siempre lo enfatizo, pero al mismo tiempo traerlo desde otra perspectiva, porque muchas veces tomamos las palabras del apóstol Pablo específicamente, que dentro de esta enseñanza quiero
abarcar el contexto de estos versículos que se sacan fuera del contexto antropológico, histórico y cultural para precisamente crear el tema controversial de impedir o rechazar si una mujer puede enseñar específicamente la Torá. Antes de comenzar, aquí en la audiencia, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes piensan que está correcto si la mujer puede enseñar? Levanten la mano. ¿Cuántos no? Muy bien. Me hubiera gustado que hubiesen más, pero estamos lo que estamos. Pero es un tema muy importante que nosotros necesitamos aprender, porque usted se va a dar con personas que le van a decir que no es correcto que la mujer enseñe. Entonces, si usted no sabe la base correcta, no va a saber contestarle. Porque lo primero que te van a citar son algunos textos que precisamente hablan en contra de que una mujer enseñe. Pero vuelvo y les repito, el enfoque mío es un enfoque más cultural, antropológico e histórico. Y créame que cuando estudiamos la palabra de esta forma, muchas de las cosas que en realidad hay áreas grises porque no se cubren, entonces vamos a entender, nuestro entendimiento va a ser más esclarecido. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a comenzar. Primeramente quiero asentar la base correcta, especialmente cuál es el rol femenino en la Torá. Y el papel de las mujeres, tomando en el judaísmo tradicional, ha sido groseramente mal interpretado o mal o incomprendido. La posición no es tan baja como muchas personas piensan o nuestra cultura moderna piensa, porque muchas veces nosotros queremos encapsular la cultura bíblica en nuestra mentalidad moderna y no va a cuadrar, porque no entendemos ciertos protocolos o ciertos principios históricos e importantes que nuestra cultura nunca ha practicado. Entonces nosotros necesitamos comprender que la palabra del Eterno fue escrito a una audiencia específica. Nosotros venimos a aprender, es una carta desde el principio al fin, pero fue para una audiencia específica para que nosotros aprendiéramos la cultura del Padre, la cultura de su reino y cómo conducirnos como Él lo estableció. Amén. Así que la posición de las mujeres que en la ley judía, en la halajá, se remonta desde el periodo bíblico en muchos sentidos mejor que la posición de las mujeres bajo la ley civil de esta nación, de los Estados Unidos, como recientemente hace un siglo. Aquellas personas que les gusta estudiar la historia de los Estados Unidos, ustedes pues como pueden comprender, también en este país hubo mucha discriminación en contra de la mujer desde el principio. No fue hasta el siglo pasado que entonces estas barreras fueron y estas fortalezas fueron desmoronándose, por decirlo así, y tener una igualdad entre el rol femenino y el rol masculino. Con ende, y para desgracia también, esto abrió puertas para otros movimientos, como les dije al principio, que están en contra de lo que la palabra estipula. Entonces, digo esto porque la mayoría de nosotras aquí somos latinas y en nuestra sangre corre una sangre caliente, por decirlo así, y dentro de la cultura latina también corre este peligro y tendemos a ser dominantes, y hay que decirlo así, tendemos a ser dominantes. Entonces, ¿qué es lo que el Padre espera de nosotras como mujeres que estamos practicando, guardando sus mandamientos? Necesitamos aprender el protocolo correcto, no tan solamente dentro de la relación matrimonial, sino dentro de toda la relación, especialmente cuando nosotras seamos solteras o seamos casadas. Nuestro primer rol es agradar a nuestro Padre. Por lo tanto, este también estudio puede ser una base de esta forma. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Esto todos lo sabemos. Según muchos eruditos,
el hombre fue creado varón y hembra, según Génesis 1:27, con doble género, y posteriormente fue separado en varón y hembra. Dentro de los 10 mandamientos requieren respeto tanto a la madre como al padre. Y esto es uno de los mandamientos que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento con promesa de largura de días. Así que los derechos de las mujeres dentro del judaísmo tradicional son mucho mayores que el del resto de la civilización occidental hasta este siglo. Y las mujeres tenían el derecho, lo que muchas personas no saben, porque no estudian la palabra, que dentro de esta cultura a la mujer se le permitía comprar, vender, poseer bienes, hacer sus propios contratos, derechos que las mujeres en países cristianos, incluyendo los de esta nación, no tenían hacia 100 años atrás. Entonces, estamos hablando de una cultura antigua, de la cultura bíblica, por decirlo así, si queremos dividirlo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vamos a referirnos a la cultura del Antiguo Testamento. La mujer tenía estos derechos. ¿Por qué usted cree que la mujer tenía estos derechos? Porque estamos hablando de una cultura que estaba basada en la Torá. Y nuestro rey es un rey justo y equitativo. Amén. Estamos aquí todos, ¿verdad? Uno de los ejemplos más clásicos es el de Proverbios capítulo 31, los versos 10 al 31, que es una de las oraciones que se recitan cada Shabbat en las bodas hebreas y habla repetidamente de la perspicacia de los negocios como un rasgo que debe apreciarse especialmente en la mujer. La mujer de Proverbios 31 es una esposa capaz que sabe desenvolverse en todas estas facetas. Entonces estamos viendo aquí una mujer capacitada, una mujer casada, porque de esto habla Proverbios 31, una mujer casada porque su esposo la alaba, porque tiene todos estos rasgos y capacidades y era apreciada por lo que hacía a favor de su casa. Porque una de las cosas que nosotros también no sabemos distinguir es cuando el padre levanta una mujer con estas capacidades, es por el bienestar de una casa, no es para un bienestar personal. Y esto lo vamos a ver en la historia. Si quieren acompañarme, está aquí puesto en la pantalla, vamos a analizar estos versículos claves de Proverbios 31, que son el versículo 11, el 13, el 16 y el 18 especialmente, que dice: su esposo confía en ella desde lo profundo de su corazón y ella probará ser una gran ganancia para él. O sea que estamos viendo aquí, primeramente, una mujer que sabe hacer negocios. Verso 13, ella procura provisión de lana y lino y trabaja con manos dispuestas. Aquí podemos también apreciar una mujer negociante, puesto que tú para tener todo este material tú tienes que saber negociar y ir al comercio y saber comprar las mejores telas, el mejor lino para poder hacer las vestiduras. Estamos remontándonos a aquella cultura, no estoy hablando de esta cultura acá, vamos a remontarnos a aquella cultura que conocía el negocio. El 16 dice: ella considera un campo, después lo compra, o sea, negociante nuevamente, y de sus ganancias planta una viña. Eso es sabia, capacitada, hábil, negociante, comerciante. Ella encuentra por experiencia que el trabajo es bueno. No es una mujer que no holgazana, sino una mujer trabajadora que no tan solamente trabaja por el bienestar de su casa, sino que también piensa cómo puede echar hacia adelante los negocios de su esposo. Estamos viendo aquí el portrait
o el perfil de la esposa capaz aquí en estos versículos en Proverbios 31. Su lámpara permanece encendida toda la noche. Es perspicaz, es sabia, pero también alude a que es una mujer preparada en el estudio de la Escritura. Estamos viendo aquí ya un perfil más aclarado de lo que una mujer o el rol femenino en la Torá nos describe aquí el Padre. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nadie? Ok. Las mujeres se caracterizan, y esto es algo natural, por el calor y la tendencia de dar. Nosotras somos muy dadivosas. Hay una más que otra. Eso es algo, un instinto por el cual el Eterno nos creó. Siempre estamos pensando cómo vamos a ayudar acá. Mi esposo siempre me dice, nena, si tú y yo tenemos un negocio, nos vamos a la quiebra. Él me lo dice porque es que dice, si tenemos un restaurante, y yo, ok, dime, si tenemos un restaurante, y yo digo, pero mi amor, mira, el Padre nos ha mandado a hacer obras de justicia y rectitud. Y el mundo está lleno de gente de ambulante. Si viene una persona y se siente en tu restaurante, tú sabes que esa persona no puede pagar. Teniendo tú los principios, y aún personas que no tienen principios que los nuestros, ¿qué hace esa persona? Generalmente le da un plato de comida. Entonces me dice, tú ves a todos los deambulantes y tú les quieres dar todo. Y es que eso es algo que está innato en uno. El Padre nos ha creado para dar y cuidar, porque es nuestro instinto materno. Gracias, Manuel, por el agua. Entonces, cuando el Padre nos creó y nos dio esta capacidad, se puede asumir que esto también las llevará a compartir los nuevos conocimientos que alcanzan con los demás, en particular con los miembros de su familia. Y no es cierto, hermanos, de que cuando nosotros, la Torá es revelada, ¿quiénes son los primeros que quieren abarcar a todos los miembros de la familia? Somos nosotras. Queremos que nuestra mamá se convierta, que nuestro papá se convierta, que nuestros hijos se conviertan, que nuestra tía, los primos, todo el mundo, toda la familia. Y hacemos todo lo posible por tratar de convencerlos de esta verdad divina. I'm guilty of that. Dice también ella. ¿Sabe por qué? Porque el Padre nos ha dado la capacidad de ser dadivosa, pero sabiendo que en un futuro nos íbamos a convertir en madres, pues entonces nos dio la capacidad de también enseñar a otros. Estamos describiendo el rol femenino en la Torá hasta ahora. Por eso quise sentar la base correcta. Salmos, capítulo 11, se refiere a una mujer como Akeres Habayis, un término que se puede interpretar la fundación del hogar. La mujer determina la naturaleza del ambiente familiar y el estímulo que da es crucial para motivar a su esposo y a sus hijos a estudiar. Y yo puedo ser testimonio de esto. Cada una de nosotras, si mamá está enferma, el papá se vuelve loco, los hijos se vuelven locos. Es cierto, porque nosotras somos como la pega del hogar, la que establecemos la fundación para que todo marche en orden y no haya caos. Pero cuando hay caos en nuestras vidas, entonces en vez de marchar en orden, todo marcha en desorden, porque somos seres emotivos y emocionales. Entonces, cuando nosotras estamos alteradas, todo el ambiente de nuestro hogar también se altera. Por eso es que decidí incluir este término para definir el rol femenino en la Torá. Una de las dimensiones más importantes es la educación, que en hebreo se conoce como jinuj, en el desarrollo de una conexión personal con el tema. Y este es un estímulo. Wow, who brought me another water? Thank you, Neil. Tengo dos, gracias, Padre. Este es estimulado por el amor y el sentimiento positivo generado por el maestro.
Y las mujeres tienen mayores dotes naturales para este enfoque, que fue lo que les expliqué hace un momento. Por lo tanto, aunque un padre hace una contribución importante en la educación de un niño, sus esfuerzos residen principalmente en probar el conocimiento de ese niño. Y en cambio, una madre discute los temas que sus hijos están aprendiendo con ellos y saca otra dimensión que es relevante para sus vidas. Además, las mujeres, la mayoría de nosotras, no en mi caso, están en casa con un niño con mucha más frecuencia y están más en sintonía con sus sentimientos cotidianos para las que son amas de casa. Esto los hace más capaces de comunicar el concepto en términos los cuales un niño puede relacionarse. Por eso la educación en el hogar no tan solamente depende de papá, sino también de mamá, para que el niño pueda identificarse con papá y con mamá. El balance correcto. Por tanto, así los conceptos mencionados deben estimular un ciclo de crecimiento. El aumento en el conocimiento de la Torá de la mujer debe incrementar sus esfuerzos para educar a los demás, lo que a su vez generará un mayor incremento en sus propios conocimientos. Hasta ahora, la base que yo les mostré es algo simple del rol femenino, de lo que la Torá establece para nosotras las mujeres. Hasta ahora, ¿alguien está en desacuerdo? ¿Nadie? Muy bien, vamos a proseguir. Textos mal interpretados. Y estos casualmente todos están en el Nuevo Testamento. Todos de la audiencia aquí sabemos estos versículos. Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 14 y Primera de Timoteo capítulo 2, los versículos del 9 al 15. Y créame que los voy a considerarlo con ustedes, con calmita, para que nadie se me pierda. Estos son los textos o las palabras de Rav Shaul, del apóstol Pablo, en la boca de muchas personas que los utilizan para este tema tan polémico y controversial. ¿Alguien aquí los ha leído en algún momento? Yes, I think everybody have. Creo que estos son los versículos clave. Amén. ¿Puedo pasar el slide? Because I know some people are taking notes. Ok. Quiero llevarlos aquí. ¡Pum! El Imperio Romano del primer siglo. Y usted se preguntará, hermana Lisa, ¿por qué usted de la Torá me lleva al apóstol Pablo y ahora me lleva a Roma? Porque precisamente Israel o Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano cuando estas palabras fueron escritas. Si usted puede ver aquí en el mapa, allá en ese puntito donde dice Tiro, más abajo dice Judea y después dice Jerusalén. Y toda esta línea aquí en la pantalla de color violeta abarcaba el Imperio Romano del primer siglo. So guess what? Esta influencia estaba en Jerusalén. Cuando el apóstol Pablo, desde el primer siglo en adelante, comenzó a escribir estas cartas a las congregaciones en Corinto y en las iglesias que se fundaron en el Asia Menor, lo que se conoce como Turquía. Y usted lo puede ver ahí en el mapa. Algunas de las congregaciones que menciona el libro de Apocalipsis se encuentran ahí. Podemos ver la gran influencia de esta cultura en estas congregaciones y especialmente en Judea. Con esto en mente, esta es la base de este estudio que va a comenzar a desarrollarse desde este mapa en adelante, porque no quiero que pierdan el enfoque, para que conozcan.
Porque muchas veces nosotros leemos sin conocer qué era lo que se movía en aquel tiempo y por qué Pablo tuvo que escribir aquellas palabras. Acordémonos que cuando nosotros estudiamos las Escrituras, necesitamos hacer varias preguntas. ¿Por qué Pablo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Qué estaba pasando? Para que entonces nosotros podamos entender el porqué de estas palabras duras, que muchas veces cayeron un poquito pesadas, del Rab Shaul, pero eran con un propósito, porque estas congregaciones estaban bajo un imperio que se había infiltrado con costumbres raras, y en el mapa usted se va a ver que varias de estas áreas eran áreas que eran centro de idolatría, donde se estaba practicando el culto imperial. Y creo que ya Rico Cortés ha abarcado este tema bastante en cuanto al culto imperial. ¿Alguien no sabe lo que es culto imperial? Ok, vamos a una explicación simple. El culto imperial era, vuelve y me refiero al mapa. Acordémonos que Jerusalén y Judea estaban bajo el imperio romano. ¿Qué significaba eso? De que Roma era quien mandaba sobre todas estas comarcas. Y cuando un imperio mayor conquistaba a otro menor, todos sus dioses, ellos los introducían a estas comarcas y obligaban a estas comarcas a aceptar sus dioses. Erigían templos donde se practicaba la adoración de sus dioses y se le obligaba a los ciudadanos a pagar tributo a sus dioses. Eso es culto imperial. Cuando nosotros nos inmiscuimos en estas clases de adoración, un ejemplo, la mayoría de aquí somos puertorriqueños, para hacerle un ejemplo simple, las fiestas patronales en Puerto Rico. ¿Por qué se les considera fiestas patronales? ¿Alguien sabe? De cada pueblo. Entonces se le hace una fiesta en honor al patrón del pueblo y toda la comunidad se reúne. Claro está, muchas veces no vemos la imagen del patrón del pueblo. Hay gente que hace la procesión, como la Iglesia Católica, que lo hace muchas veces, antes de las fiestas patronales. Pero entonces están dando honor al patrón de ese pueblo. Eso es culto imperial. En nosotros asistir a estas clases de festividades, estamos aceptando esta clase de deidad sobre nuestras vidas, porque esto es lo que se practicaba en Roma. Usted ahora puede entender la influencia que Roma no tan solamente tuvo en esta comarca, sino en todo el mundo. Llegó hasta Puerto Rico esta clase de práctica. Esto solamente un ejemplo sencillo para que tengamos la idea de lo que es culto imperial. ¿Entendieron los que levantaron la mano? Muy bien, ahora podemos seguir. La cultura romana. La cultura romana era muy progresiva con respecto a las mujeres en comparación con la cultura griega. Las mujeres griegas generalmente no podían salir de sus hogares ni ser vistas por los hombres a menos que ese hombre fuera su pariente, dando a las mujeres la libertad de aprender, hacer transacciones de negocios y ser benefactoras, que es el por qué vemos que el 20% de la gente que Pablo nombró como dirección temprana de la iglesia, guess what? Eran mujeres. Desde Junia el apóstol y Priscila la maestra y Febe la diaconisa. Newsflash. En el antiguo Israel, como bien saben, también hubieron mujeres que ocuparon posiciones de liderazgo. Desde Débora la profetisa, que también operaba como jueza sobre Israel, y Hulda, después de quien se nombró the Hulda Gates en el templo. Hulda era una profetisa. Es interesante cuando nosotros vemos estos detalles, que muchas veces lo leemos y no nos ponemos a meditar y a analizar.
También Miriam era considerada, junto con sus hermanos, libertadora de Israel. Miriam era muy querida en Israel. Y a lo largo de las escrituras hubieron muchas mujeres que hablaron proféticamente a través de la autoridad de Dios. Noadía fue una falsa profetisa, pero tenemos a Ana, las hijas de Felipe, Raquel, Abigail, Elizabeth y María. Todas estas mujeres hablaron bajo la autoridad divina del Espíritu de Dios. Dado que un profeta habla en nombre de otro, y en este caso del verdadero Dios de Israel, quien da la autoridad es el que la concede, o sea, nuestro Elohim. Y 7 de los 55 profetas nombrados en la Biblia fueron mujeres. Y para un paréntesis aquí, la gran mayoría de los profetas que se nombran en la Escritura eran sacerdotes o levitas. Para que no sabían ese detalle. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, seguimos. Teniendo como base lo que estaba en Roma. ¿Me puede abrir una agüita, por favor? Gracias. La ley romana era lo que tú usabas. En Roma habían castas sociales. Gracias. Y este principio legal se hizo muy significativo porque a partir del primer siglo de la era común surgió una nueva clase de mujer en el Imperio Romano que se consideraba una mujer liberal. Por eso dije al principio, antes de comenzar el estudio, que, nota aclaratoria, yo no quiero promover el liberalismo femenino ni el espíritu feminista. Para los que no estuvieron aquí cuando yo hice la introducción del estudio, el motivo de este estudio no es profilerar esta clase de actitud ni este espíritu, pero sí hay que mencionarlo para que tengamos en cuenta su origen. Amén. Así que esta clase de mujer que se consideraba una mujer liberal, cuya vestimenta provocativa y a veces el estilo de vida promiscua contrastaba con el decoro de la tradicional mujer casada. Lo que una mujer elegía usar la identificaba como una mujer nueva, y cuando uso el término nueva me refiero a esta clase de mujer liberal o modesta. Augusto, que es un filósofo de la cultura romana, legisló en contra de esta clase de mujer. Sin embargo, en aquel tiempo, las escuelas filosóficas animaban a sus seguidoras a no abrazar este estilo de vida. La presencia de esta nueva mujer también se dejó sentir en la iglesia primitiva, donde las esposas y viudas creyentes fueron exhortadas a no emular ni su código de vestimenta ni su conducta. Ahora vamos a tener un poquito más de esclarecimiento del quizás por qué Pablo dijo lo que dijo en estas cartas. Si alguien tiene una pregunta, siéntase libre. Me dieron carta abierta hoy. Amén. La mujer romana liberal era una salida radical de la matrona romana ideal, que en vez de ser una mujer virtuosa e industriosa, era nada menos que una fiera perezosa que acumulaba amantes jóvenes de una manera escandalosa. Y los cambios muy necesarios en las leyes romanas con respecto al derecho de una mujer a mantener lo que ella traía y ganaba durante su matrimonio resultaron en un cambio dramático de la cultura. Así que las mujeres casadas de la clase alta romana, así como las viudas de la guerra de los jóvenes ricos, se vieron dentro de esta cultura y comenzaron a competir contra esta clase de nueva mujer que se estaba levantando, y comenzaron a rechazar los manerismos y la cultura tradicional que se movía en aquel imperio, y comenzaron a vestirse y comportándose como lo que se conocía en el latín para aquel tiempo, hetarai. Ese es el término para la nueva mujer liberal.
que en estos tiempos son las prostitutas de alto costo o de clase alta, las escoltas. No solo eso, ellas también estaban estudiando filosofía con hombres y en realidad hablando durante los banquetes. Hablar no era el problema, sino de la forma como lo estaban haciendo. Porque no se contentaban con la libertad que se les había permitido de estudiar filosofía y ser parte de estos banquetes donde se movía toda clase de conversación política, de negocios, de poder, de castas sociales, sino que no se conformaba con eso, sino que tenía que dominar la conversación, porque ella tenía que imponer su opinión. Esto era lo que estaba controlando esta clase de nueva mujer liberal que se estaba levantando en la cultura romana. Y esto causó bastante disgusto a los hombres y fue un escándalo en aquella cultura. En Roma siempre era ilegal para una mujer cometer adulterio. La mujer que se le agarraba en el acto de adulterio era muerta. Sin embargo, el hombre le era permitido cometer adulterio. Los hombres podían hacer lo que querían siempre y cuando no lo hicieran con una ciudadana romana. Así que cuando los amantes, tanto masculinos como femeninos, eran siempre extranjeros, campesinos o esclavos. Esta es la clase de mentalidad que había en aquella cultura. Los ciudadanos romanos eran considerados un pueblo sagrado y no podían ser avergonzados de ninguna manera. Y la mitad afeminada de la relación sexual se consideraba vergonzosa. Y se esperaba que las esposas aguantaran esta clase de comportamiento. Y así cuando las leyes cambiaron, le dieron a la mujer algunas libertades financieras, aunque eran muy necesarias, pero ellas se aprovecharon de esto y las llevaron un poco más allá. Aquí estamos descifrando la mentalidad y el perfil de esta mujer que se estaba levantando en una cultura que estaba siendo de gran influencia para Jerusalén, Judea y todas estas congregaciones en Asia Menor que se estaban levantando seguidores de Yeshua. Ahora estamos entendiendo un poquito mejor el tema. Vamos a ver algunas opiniones de los filósofos de aquel tiempo. Uno de ellos es Tertuliano, y creo que algunos de nosotros hemos escuchado su nombre. Y usted verá estas palabras fuertes que él pronunció en contra de esta clase de mujer. No era la mujer en general, sino específicamente esta clase de mujer que se estaba levantando. Y él en su obra, en la ropa de las mujeres. ¿Y no saben ustedes que ustedes las mujeres son cada una Eva? La sentencia de Dios sobre este sexo tuyo vive en este tiempo. La culpa debe necesariamente vivir también. Fíjese sus palabras. Eres la puerta del diablo. Eres el incellante del árbol prohibido. Eres el primer desertor de la ley divina. Y eres la que persuadió a quien el diablo no era lo suficientemente valiente como para atacar. Y has destruido tan fácilmente la imagen de Dios, o sea, al hombre. Y a causa de tu desierto, es decir, de la muerte, el Hijo de Dios tuvo que morir. ¿Y piensas en adornarte a ti misma por encima de tus túnicas de pieles? Estamos hablando acerca de la opinión filósofa de la cultura romana, o sea, entre ellos mismos. Otro filósofo de su tiempo fue Agustín y en su obra, Según la naturaleza humana, cito lo que él dijo. No puedo pensar en ninguna razón para que la mujer sea hecha como ayudante del hombre, si rechazamos la razón de la procreación. Sí, esa era la mentalidad de ellos en aquel tiempo. ¿Cómo era que veían a esta clase de mujer? Y su opinión no tan solamente influyó para esa mujer, sino para el resto de las mujeres
que se guardaban para sus maridos dentro de esta cultura. Palabra fuerte, ¿verdad? Usted puede coger estas citas y buscarlas también por el internet para verificar y corroborar que verdaderamente estas fueron sus palabras. El estatus de la mujer de Roma. Alrededor de aproximadamente 44 antes de la era común, la evidencia de una nueva clase de mujer surgió en reinos específicos en el alto perfil en Roma. Y esta mujer de clase alta, como les dije, se reconocía por su actitud y libertad dentro de los placeres de la sexualidad como una prostituta de clase alta. Y las mujeres de alto rango en Roma comenzaron a competir por la atención masculina en una área que antes estaba ocupada por esclavos y mujeres liberadas. Les había mencionado que el hombre romano podía cometer adulterio con una campesina o con una esclava, con una forastera. Entonces, pues claro, estas mujeres dijeron, no, yo necesito ganar terreno en esta área. Por eso estas mujeres se levantaron, rechazaron su cultura tradicional para competir específicamente con estas clases de mujeres que eran utilizadas para favores y placeres, pero que estaban envueltas en estos banquetes públicos donde daba la plataforma necesaria y correcta para la actitud de esta mujer levantarse y dominar al hombre. Ahora estamos viendo un poquito más claro el papel. Ellas, las esposas, dicen que siempre vamos con sus hombres, dicen que somos sus concubinas y tratan de silenciarnos. Debido a que somos mujeres libres, tanto tu madre como yo nos hicimos prostitutas. Esto es un pensamiento de la mujer libre en Roma. Esta cita del siglo II de la era común es de una obra de Plato, revelando la competencia entre las esposas y las prostitutas de carrera. Y esta última era la clase de lo que se consideraba una mujer liberal o libre en Roma. Seguimos. Esta clase de mujer favorecía la seguridad del título en matrimonio, pero anhelaba emular en él los ideales de una heterae, o sea, de una prostituta, despojándose de los modelos tradicionales de modestia y sujeción a los roles identificados con esta nueva mujer, y quería ampliar la idea de su papel en algo contemporáneo, sin restricciones y lleno de lujuria desencadenada. Otro filósofo, Kelly Olson, que es un autor en su obra Vestimenta y la mujer romana, dice en su libro, el estatus y la moralidad de una mujer casada también tenían que ser indicados por su vestimenta. Y puse esta lámina acá para que ustedes pudieran ver cómo una mujer casada, modesta, se vestía en aquella cultura. Tenía una túnica larga, una estola, paya o manto, y cubrían la cabeza cuando la mujer estaba afuera y su cabello estaba amarrado con peines. Esta descripción es ofrecida por varios eruditos modernos como el de la ropa cotidiana de la matrona romana. Si nosotros nos remontamos a este tiempo y nosotros vemos una mujer en la calle vestida de esta forma, nosotros vamos a identificarla a ella como una mujer casada porque tenía su pelo cubierto y no tenía joyas. Era una mujer modesta. ¿Por qué? Porque las mujeres heterae eran las que se descubrían su cabello y se adornaban con joyas de una forma seductora. Y sus vestimentas era para atraer al mayor número de amantes que ellas pudieran tener para competir en estas arenas, como les había explicado, e imponer sus opiniones. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Aunque eran generalmente extranjeras, esclavas o mujeres libres, su libertad era mayor que la de la mujer casada, que estaba obligada a la reclusión. Habíamos dicho al principio que las mujeres casadas romanas no se les permitía ir en público, a menos que estuviese acompañada por un pariente.
Estas mujeres no se cubrían la cabeza, se vestían inmodentemente para atraer y satisfacer a clientes y eran entrenadas en el arte del compañerismo sensual. Una de las culturas que también enseña esto es la cultura china, como las geishas. Las geishas son mujeres preparadas en el compañerismo sensual, pero también son expertas en el arte, en la música y en los negocios. Para compararlo con la cultura romana, las geishas. Durante los simposios políticos, filosóficos y patrocinios, se reunían a discutir ideas, reformas, religión, noticias o cualquier otro tipo de conversación. Y estas reuniones se realizaban típicamente en la parte principal de una casa. O sea, vamos a suponer que esto sea una casa romana. Ellos tenían una área separada que era vista al público y ellos se reunían ahí para hacer estas clases de reuniones. Cuando ellos se reunían y nosotros éramos transuentes y podíamos pasar, podíamos identificar esa casa con esta clase de reunión y especialmente si había esta clase de mujeres dentro de esa reunión. Ellos tenían como una marquesina o un patio abierto en sus casas allá en Roma en este tiempo, donde hacían estas clases de reuniones y allí esta clase de mujer estaba. Todo el que pasaba y veía esta clase de reunión podía identificar qué clase de reunión era si habían estas clases de mujeres allí, con esta clase de vestimenta. ¿Estamos entendiendo? Los estoy llevando paso a paso, quizás sea un poco tedioso, porque esta es la base que quiero asentar antes de discutir las palabras de Rav Shaul. Les quiero mostrar toda la evidencia antropológica, cultural, histórica para que tengamos una base correcta. Amén. Por eso me estoy tomando mi tiempo. En estas reuniones se realizaban típicamente en la sala principal de los banquetes de la casa pública y era tipo para estas mujeres que acompañaran a hombres en estos acontecimientos. Y eran comunes que después de estos banquetes pues hubieran servicios extras para los que acompañaban a estas mujeres. Se parece hoy en día en estos banquetes de alta sociedad, especialmente en el ámbito político, para que sepamos cuán grande ha sido la influencia de esta cultura de Roma hasta hoy día, porque esta clase de movimiento se ve hoy en día. Algo que se practicaba en el primer siglo, todavía se practica el día de hoy. Este es el origen. Vamos ahora a las palabras de Rav Shaul, del apóstol Pablo. Ya teniendo toda esta base y describiendo el perfil de la mujer romana, de la cultura romana, de lo que se esperaba de una mujer modesta y de lo que esta mujer liberal practicaba, cómo se vestía, de la forma como ella se inmiscuía en las conversaciones para imponer sus opiniones, porque todo quería ganar poder. Mientras más poder ellas tuviesen, más ganancia ellas tuviesen, podían moverse en las esferas que ellas quisieran, puesto que a ellas se les permitía tener negocios, tener propiedades, y por tanto, como los hombres eran liberales en este sentido, pues ellas querían competir para poder tener una seguridad financiera. ¿Estamos entendiendo este aspecto? Ok. Vamos ahora a las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Dice: traten de imitarme, así como yo mismo trato de imitar al Mesías. Ahora, hermanos, los alabo porque han recordado todo lo que les he dicho y cumplen con las enseñanzas tal como se las entregué. Pero quiero que entiendan que la cabeza de cada hombre es el Mesías. Y esto él lo viene repitiendo también en Efesios, también en Colosenses. Y la cabeza de toda mujer casada es su marido. Desde el principio de la creación, así el Eterno lo estableció. La cabeza del Mesías es Yahweh, y todo hombre que ora o profetiza usando algo que cubra su cabeza trae deshonra a su cabeza. Pero toda mujer
que ora profetiza sin velo en su cabeza, trae deshonra a su cabeza. No hay diferencia entre ella y una que ha tenido su cabeza rapada. Porque si la mujer no usa un velo, que se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que use un velo. La primera reacción cuando usted lee todos estos versículos, le vienen tantas preguntas a la mente. ¿Por qué Pablo está diciendo estas cosas? ¿Por qué dice que es una deshonra que la mujer ore sin un velo? ¿Significará eso que nosotras, si oramos al Eterno hoy en día sin un velo, estamos trayendo vergüenza al Padre? Todas estas preguntas, mucha gente tiene controversia que es obligado que tienes que usar velo, es obligado que te cubras la cabeza, porque no conocen el contexto antropológico, cultural ni histórico. Esto era lo que estaba pasando en el área de Corinto. Se los mostré en el mapa, ¿sí o no? ¿Estaban bajo la influencia de la cultura romana, sí o no? ¿No cree usted que estas clases de mujeres en algún momento de su vida querían dejar su vida indecorosa y aceptar y abrazar la Torah del Padre, sí o no? ¿Tenían derecho? Claro que sí. Pero al tener derecho, también tenían que conocer lo que el Padre esperaba de ellas, lo que el Padre estableció en la Torá. Por eso comencé el estudio con el rol femenino de la Torá. Después lo llevé a Roma. Después describí el perfil de la mujer romana, indecorosa y decorosa, para que podamos ver diferencias. Les mostré las evidencias de los filósofos romanos de aquel tiempo, ¿cierto? Pues ahora vamos a hablar de estos textos que causan mucha controversia y mucha polémica dentro de este movimiento. Para que nosotros o nosotras tengamos claro lo que el Padre espera de nosotras y qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo estas palabras tan controversiales. Amén. Otra cita de otro filósofo es Crisóstomo. Dice: una mujer culpable de adulterio cortará el cabello según la ley y actuará como una prostituta. Si una mujer de la cultura romana decidía abrazar la Torá y ella descubría su cabeza, ¿sabe lo que le pasaba a esa mujer? Ella se estaba rebelando en contra de esa autoridad. Por eso Pablo, ¿lo leímos o no lo leímos? Establece la jerarquía que el Padre estableció. Quiero que entiendan, dice el apóstol Pablo, quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es el Mesías, pero la cabeza de una mujer casada. Está hablando específicamente de una jerarquía en una cultura donde a la mujer casada se le consideraba como nada, porque el hombre podía hacer lo que quisiera. Entonces el apóstol Pablo lo que está sentando es la base correcta para que si estas mujeres abrazaban la Torá, conocieran la justicia y la equidad de nuestro rey. Porque es difícil venir de una cultura donde todo se practica en contra y tú venir y conocer a un Dios justo, bueno, santo y equitativo, que le ofrece a la mujer, específicamente si es maltratada, la oportunidad de ser redimida, la oportunidad de ser tratada con dignidad. Esto era lo que estaba pasando en las congregaciones. Pablo tuvo que enfrentarse a toda clase de influencia, no tan solamente de ciudadanas romanas decorosas, sino también de estas mujeres liberales que habían tenido un pasado manchado. Ahora estamos entendiendo. Vamos a seguir. Karina. Ajá. Ajá.
donde su influencia está. Ese es un muy buen punto porque ese punto tiene que ver con la modestia. Por eso al principio cuando estuve hablando acerca de la forma como la mujer romana modesta se vestía, podía identificarse y había citado de que si la veíamos en la calle, si nos remontábamos en aquel tiempo y veíamos una mujer así, podíamos decir, esa mujer es casada y esa mujer es decorosa y esa mujer es modesta, porque estaba causando una diferencia. Bueno, aquí es que va el detalle, porque está ligado con el espíritu feminista. Y lo podría yo explicar de esta forma, especialmente en nuestra cultura latina, que dije al principio que nosotras las mujeres latinas tendemos a ser dominantes. Hay que hablar la verdad y hay que ser reales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotras conocemos cómo el Padre requiere el rol femenino, como dije al principio en la Torá, y espera de nosotras, que es lo que la palabra establece. Entonces, si verdaderamente nosotras queremos agradar al Padre y estamos falta de práctica en esa área, en nuestra vestimenta, que es un poco seductora o indecorosa, y queremos agradar al Padre, sería obvio que hiciéramos este cambio. Porque el Padre lo espera de nosotras. En cuanto al uso del velo, este es el contexto correcto de estos versículos. La cultura que estaba en aquel tiempo era la cultura romana. La mujer hebrea siempre usó velo en la cultura bíblica del Antiguo Testamento. Aquí el punto es la cultura occidental y la cultura oriental. Por eso es que varias de nosotras nos cubrimos la cabeza cuando vamos a orar, o cuando se enseña, o cuando nosotros sentimos el anhelo de hacerlo, por agradar al Padre, no como una imposición. No, vuelvo y repito, estas son opiniones y tiene que ver más con la opción personal de cada hermana. Por eso digo, no por imposición. Si tú lo sientes hacer así, yo no puedo imponer mi opinión sobre lo que tú quieras hacer para agradar al Padre. Y viceversa, porque una mujer que se cubra todo el tiempo por decoro, que es sinut en hebreo, porque es modesta, tampoco puede imponer su opinión y decir, no, tú te tienes que cubrir, tú te tienes que cubrir, tú te tienes que cubrir, porque entonces estoy hostigando y utilizando algo que no es un mandamiento. No, no, tranquila. Ujú. Así es. Exacto. Exacto.
Eso es como lo explicó la hermana Liliana, son tradiciones que están envueltas en la cultura de aquel tiempo. Lo que pasa es que es hermoso y hay personas pues carry it over time, o sea que lo adoptan como suyo. El problema está cuando tú lo impones. Sí, ajá, a su cabeza. De Roma. Por eso es que les quise traer el contraste desde el principio, porque quiero establecer la base correcta. Porque sé que hay muchas opiniones en cuanto al uso del velo, al uso de las enseñanzas, del kipá, del talí o lo que sea. Pero el punto que yo les quiero traer aquí es el contexto, perdóname, el contexto de estos versículos clave que están en contra de que una mujer se pare a enseñar. Por eso voy poquito a poco para que tengamos en cuenta qué clase de mentalidad existía en aquel entonces, la influencia que se estaba moviendo y qué clase de personas estaban entrando a la verdad, porque estas personas estaban llenas de costumbres y idolatría. Él tenía ciudadanía romana, sí, pero él era un fariseo, era judío. En otras palabras, estaba versado en la Torá, preparado. Esto de la ciudadanía romana y siendo no romano, porque déjeme decirle algo, hermano Darío, para ser ciudadano romano sin ser extranjero, eso era un honor y privilegio. No, tú o you were born a Roman citizen or you were not a citizen unless it was extended to you by a privilege and honor. Por la cultura que estaba moviéndose en este entonces, porque los que oraban con la cabeza cubierta en la antigua Roma eran sacerdotes de los dioses paganos, culto imperial. Los sacerdotes a sus dioses romanos. Era lo que estaban haciendo estas clases de práctica. Entonces, Pablo lo que está haciendo una diferencia, puesto que acordémonos que Pablo fundó la mayoría de estas congregaciones. A él se le conoce el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Entonces, gentiles en aquella cultura no es un gentil como por decirlo así hoy en día. Aquella gente, la idolatría era más grasa, diría yo, que se ha emulado hoy en día, como el ejemplo que les puse de las fiestas patronales y de también de los banquetes públicos en la alta sociedad, de ende político. Toda esta influencia existe aquí, hoy en día. Entonces Pablo se está viendo con toda esta clase de influencia y escribe todas estas cartas para diferenciar lo que la Torá establece y que el orden correcto exista en todas estas congregaciones. It was not a commandment, but por la influencia de esta nueva mujer que se estaba levantando en espíritu de rebeldía. Esto es lo que Pablo está atacando, el espíritu de rebeldía, puesto que estas mujeres estaban entrando y se veían diferentes. Entonces, los líderes de estas congregaciones necesitaban con amor, pero a la misma vez con firmeza, establecer el orden correcto de la Torá. ¿Qué se esperaba de ellos? Yes, todas. Exacto. Pero aquí hay un asunto bien importante de considerar. Por eso ustedes se me están adelantando. Se me están adelantando. Porque ustedes se acuerdan el detalle que yo me tomé el tiempo de explicarles ahorita en cuanto a las casas romanas del antiguo tiempo.
¿Ustedes pusieron atención cuando estuve explicando esto? ¿Qué yo dije? Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Dígalo, hermano José, dígalo. O sea que era vista al público. Tenga eso en mente, y yo me acuerdo que les dije, tenga esto en mente para cuando nosotros vayamos a considerar las palabras de Pablo, el por qué Pablo estaba hablando de esta forma. Porque nosotros pensamos, vuelvo y repito, hermanos, tenemos que desubicarnos de nuestra cultura occidental e ubicarnos a la cultura oriental para que entendamos estos principios. Porque nosotros pensamos que ellos se reunían en un templo así. No todo el tiempo tenían un privilegio de entrar en una sinagoga cerrada. La mayoría de sus reuniones eran en hogares. Ya me estoy adelantando. But you guys are so excited. I'm liking that. Sí. No se me están durmiendo. That's so good, so good. Ay, sí. ¿Sabe por qué lo quise hacer así y envolverlo a ustedes? Porque muchas veces yo voy ahí, por eso le pregunté al pastor, ¿cuánto tiempo tengo? Y él me dijo, ¿todo tiempo que tú quieres? Y yo, yes. Porque quiero envolverlos a ustedes para que ustedes capten y entiendan. Y créame, Mariano. Bueno, cuando usted sienta la necesidad de que tu estómago te está diciendo, Marianito, échame un asadito, pues yo, vaya. Y créame que para mí no es fácil pararme aquí. Liliana está aquí también. Ella me dio la sorpresa esta mañana. Para mí es un honor. Pero hasta ahora estamos entendiendo ahora las palabras de Pablo. Ahora sí, ¿verdad? Ok, pues vamos a seguir. Sigue aquí, esto ya lo consideré. Porque acuérdense que estamos considerando los versículos clave que les mencioné al principio. Estamos considerando en contexto, porque una cosa que nosotros aprendimos en esta casa cuando nosotros estudiamos versículos controversiales es estudiar el contexto. ¿Y qué es el contexto? Antes y después, para llegar a la controversia que supuestamente existe en un versículo que mucha gente utiliza para una controversia. ¿Qué era lo que nuestra hermana estaba diciendo anoche? Cuando sacamos un texto fuera de su contexto, se convierte en un pretexto. Esto es específicamente lo que yo estoy haciendo. Estamos paso por paso, versículo por versículo. Usted verá algunos temas que son controversiales, pero denme chance, porque voy paso por paso. ¿Ok? Seguimos. Porque un hombre en verdad no debe cubrir su cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Yahweh. Y la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no fue hecho de la mujer, sino la mujer del hombre. Y en verdad el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. La razón por la cual la mujer debe usar velo es para demostrar que está bajo autoridad, y esto tiene que ver con los ángeles. Pero fíjense que en ningún momento Pablo dice, es un mandamiento. Sin embargo, en unión con el Adón, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independientemente de la mujer. Estamos hablando de matrimonio, no estamos hablando de solteros. Pablo está hablando de una relación matrimonial aquí. Así como la mujer fue hecha del hombre, también el hombre es nacido por medio de una mujer, pero todo procede de Yahweh. La razón por la cual, y este es uno de los versículos clave, por la cual la mujer debe usar velo es para demostrar que está bajo autoridad, y esto tiene que ver con los ángeles. La palabra ángeles en griego es ángelos, que significa mensajero, enviado para traer un mensaje, buenas nuevas, u para observar y rendir un reporte. Volvemos otra vez a la cuestión del velo, porque estas mujeres rebeldes, liberales, romanas, se descubrían su cabeza en público para demostrar su rebeldía en contra de su marido.
Estamos hablando específicamente de la mujer romana liberal. Tenga esto en mente. No se vaya a las hebreas. No estamos hablando de las hebreas. Pablo está hablando específicamente a esta clase de mujer y está haciendo una distinción. Porque si la ven a ella, volvemos otra vez al lugar. Supongamos que esta es una casa romana, pero ahora tenemos una reunión congregacional. En aquel entonces, las mujeres hebreas, ¿qué usaban? Velo. Y entraba esta clase de mujer liberal a esta reunión congregacional que ella no usaba ¿qué? Velo. Entonces, si alguien pasaba y veía esta clase de mujer en esa reunión, iban a pensar que esta reunión era una reunión diferente, que era promoviendo un ambiente sensual. ¿Me están entendiendo? Entonces, para que esta clase de mujer que abrazara la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y quería ser discípula de Yeshua, necesitaba entonces identificarse con las seguidoras de aquel tiempo. Este es el tema controversial del velo. El tema controversial del velo. Se puede utilizar como un mal testimonio. Estas clases de ideas que muchas veces nosotros tenemos como buena, la intención puede ser buena, pero muchas veces puede ser de tropiezo a la audiencia en general. Pero cuando el Eterno dirige a una persona, específicamente porque quiero hacer la nota aclaratoria también, cuando el Eterno dirige a una persona a meterse a un lugar de idolatría, de paganismo, de sensualidad, de droga y de adicción, créame, hermano Rafael, que esa persona fue enviada con un propósito divino para rescatar a un alma o a almas que el Eterno tiene ya preparada para ser redimidas. Esa puede ser una alma de doble filo. Pero yo no puedo decir, el Eterno me mandó a un club cuando en realidad el Eterno no me ha mandado. ¿Seguimos? La cuestión de la cubierta en el verso 10, yo creo que ya bastante hablé de esto, ¿no? Pero fíjese lo que dice aquí el autor del libro Roman Wives, Women and Widows, de la página 91. El nombre del autor es Bruce Winters. Dice, sea cual fuera el motivo de enviar mensajeros, el informe habría vuelto a contar a ciertas mujeres creyentes que estaban dedicadas a orar y profetizar, actividades que serían interpretadas en un contexto religioso como relacionadas con una importante ofrenda sacerdotal. Su deliberada eliminación de sus velos mientras oraban y profetizaban habría enviado una señal de que se estaban identificando en esta reunión religiosa con las nuevas mujeres que se comportaban indecorosamente en banquetes que a menudo se celebraban en casas privadas. Lo que les acabo de explicar. Aquí está la evidencia. Según Hechos 18:7, los hogares privados eran también escenario para reuniones congregacionales. Demostré la base filosófica de la cultura en aquel tiempo y la base bíblica de lo que les acabé de explicar. Seguimos en el contexto de 1 Corintios 11. Decidan por ustedes mismos. ¿Es apropiado para la mujer orar a Yahweh sin usar velo? Tengamos en mente lo de la mentalidad romana. ¿Eres lo que usas o lo usas? Pareciéndose a una esposa promiscua ante los mensajeros. Ese es el contexto de este verso. La naturaleza de las cosas
No les enseña que un hombre que usa su cabello largo le es deshonroso, pero una mujer que usa el cabello largo realza su apariencia porque su cabello ha sido dado a ella para cubrirse. No obstante, si alguno quiere discutir acerca de esto, el hecho es que nosotros no tenemos dicha costumbre ni en las asambleas mesiánicas de Yahweh. Estas mujeres que eran ciudadanas romanas y eran de alta clase, muchas veces también se convertían en sacerdotisas de sus dioses paganos. Y muchas de estas mujeres pues emulaban un comportamiento indecoroso en cuanto a emular el género masculino. Y por eso decidían cortarse el cabello. ¿Está malo que una mujer se corte el cabello? No. Bueno, si se raspan para un día sí, pero está malo que una mujer se corte el cabello como nos enseñaron en la iglesia pentecostal, que si tú te cogías y tenían que ser más que 2 pulgadas de tus puntas y that's it. I lived that. I know. Yo puedo dar testimonio de eso. Yo puedo dar testimonio de esto. Pero aquí Pablo dice, no es dicha costumbre en las asambleas mesiánicas de Yahweh. Seguimos, hermano. Una cita de otro filósofo romano, Musonius Rufus, en su obra Self-Control. Pero también es necesario que una mujer sea autocontrolada. Fíjese, esta es la mentalidad de sus filósofos. Por un lado, está libre de ser imprudentemente lujuriosa y por el otro, libre respecto a otros placeres, no una esclava del deseo, ni contenciosa, ni en gastos lujosos, ni en extravagante en vestimenta. Ahora bien, are you ready for this, people? Boom. ¿Deben las mujeres mantenerse en silencio en las congregaciones? Las palabras de Rab Shaul. Vamos a otros versículos controversiales. Estamos aprendiendo, amado. Who's enjoying the class? I am enjoying it, teaching it. Primera de Corintios capítulo 14, los versículos 33 al 35. Estos son los versículos claves que muchas veces nos citan a nosotras que somos maestras de la Torah. Como en todas las asambleas del pueblo de Yahweh, que las mujeres casadas permanezcan en silencio cuando la asamblea se reúne, porque en verdad no les es permitido hablar, preferiblemente que estén sujetas como también la Torah dice. Si hay alguno que ellas quieran saber, que pregunten a sus maridos en su casa, pues es vergonzoso para la mujer hablar en una reunión de la asamblea. Wow, we have a problem here. Tenemos un problema. Porque aquí Pablo está diciendo que una mujer no puede hablar en una congregación. But does he? ¿De verdad que Pablo está diciendo eso? ¿O qué será lo que Pablo estará diciendo? Ah, vamos a estudiar, mi gente, vamos a estudiar. Fue aprobada en la ley anterior, durante la época de Augusto, que a las mujeres les era prohibido interceder en los lugares públicos o entre dos partidos. Y la prohibición imperial estaba en lugar de permitir a las mujeres a intervenir en nombre de sus maridos en el contexto de argumentos legales. Esta es otra cita del autor Bruce Winters, que va en relación a lo que dice Pablo. Se parecen las palabras. ¿O será? Vamos a ver si es cierto. Vamos a estudiar el contexto. ¿Les parece? Vamos al contexto. Por tanto, las lenguas son signos para los incrédulos, no para los creyentes, mientras que la profecía es para los creyentes, no para los incrédulos. Así que si toda la asamblea se reúne y todos hablan en lenguas y gente que no ha sido instruida o incrédulos entran, ¿no dirán que están locos?
Pero si todos profetizan y algún incrédulo o alguien que no ha sido instruido entra, se convence de pecado por todos, caerá bajo juicio por todos y los secretos de su corazón se dejan descubrir. Se postrará su rostro en tierra y adorará a Elohim diciendo, Elohim realmente está aquí entre ustedes. ¿Cuál es nuestra conclusión, hermanos? Cuando sea que se reúnan, que todos estén listos con un canto de alabanza, o sea, un salmo, o una enseñanza, o una revelación, o listo para usar su don de lenguas, o dar una interpretación, pero que todo sea para edificación. Si el don de lenguas es ejercitado, sea por dos o o tres, y los demás que cada uno en su turno y que alguien interprete. Y si no hay nadie que pueda interpretar, entonces la gente que habla en lenguas se mantenga en silencio. Cuando se reúne la asamblea, ellos puedan hablarse a sí mismos o a Yahweh. Que 2 o 3 profetas hablen mientras otros pesan lo que es dicho. Y si algo es revelado a un profeta que está sentado, los otros permanezcan en silencio, porque pueden profetizar todos, uno a uno, con el resultado que todos aprendan y todos sean alentados. También el ruaj de los profetas está bajo el control de los profetas, pues Yahweh no es un Elohim indómito, sino de Shalom. Me estoy llamando que está aquí acerca del habla. Se está hablando acerca del habla, ¿ok? Ten esto en mente. Primera de Timoteo 2, yo salté uno, perdón. Sí, aquí, ok, perdón. Ahora pasamos a 1 Timoteo capítulo 2, 9 al 15. Otro texto controversial. Asimismo, las mujeres cuando oren deben vestir modesta y sencillamente con vestido respetable, no con peinados suntuosos, ni joyas de oro o perlas, ni ropas costosas. En cambio, se deben adornar con lo que es apropiado para mujeres que profesan que están adorando a Yahweh, a saber, buenas obras. La mujer aprenda en silencio y sometimiento completo, pero no permito a una mujer enseñar a un hombre o ejercitar autoridad sobre él, sino debe mantenerse en Shalom. Pues Adán fue formado primero después de Eva. También no fue Adán quien fue engañado, sino la mujer que siendo engañada incurrió en transgresión. No obstante, la mujer será salva engendrando hijos, con tal que permanezca confiando, amando y viviendo una vida kadosh con modestia. Aquí tenemos ya varios temas de controversia. Primera de Timoteo capítulo 2, los versos 9 al 15. ¿De qué se trata entonces? Tenemos una sección de la escritura firmemente arraigada en el primer siglo del Éfeso romano que no tiene sentido visto fuera de esa cultura. Éfeso era una de las grandes metrópolis envuelta en el culto imperial romano, junto con Pérgamo, Sardis, Tiatira, Esmirna, Filadelfia, la Odisea, como también Corinto, las iglesias de Asia Menor que el libro de Revelación nombra. Estas eran ciudades que adoraban a los césares muertos y a veces vivos como dioses, y un estado religioso en rivalidad directa con las asambleas del primer siglo. Estatus que las asambleas del primer siglo tenían que separarse claramente. Los códigos de vestimenta romanas estaban legalmente muy estrictamente controlados. Quienes llevaban el pelo trenzado con oro, perlas y atuendo costoso, ninguna mujer romana decente lo haría. ¿Por qué? Porque solo las getaray o las prostitutas de alta clase, que era una profesión legal y respetable en Roma, como lo oigo hoy en día también, se les permitía llevar tales cosas. Se identificaban a la gente exactamente quiénes eran por cómo ellas se vestían. Mujeres romanas decentes se vestían muy modestamente y no en absoluto de una manera elegante, ni siquiera la emperatriz de Roma. El uso de muchas joyas y oro era considerado vulgar y de mujerzuelas.
Lo que se les ordenó hacer, incluso por la mayoría de sus propios filósofos, eran que fuesen modestas, autocontroladas, no dadas a la promiscuidad y hacer obras benéficas en la comunidad como convenía de una ciudadana matrona romana. Así que Pablo está de acuerdo con el pensamiento de muchos de los filósofos de su época. ¿En qué sentido? En que las mujeres de las asambleas de Yeshua debían de hacer todo lo posible por parecer respetables, entrando en las asambleas mesiánicas y por lo tanto necesitaban ser dirigidas a las normalidades correctas. Este es el enfoque correcto de 1 de Corintios 14 y 1 de Timoteo capítulo 2. Sin lugar a dudas, citando de otro filósofo de la época del primer siglo, Séneca, sin lugar a dudas, el mal más grande de nuestro tiempo nunca te ha clasificado con la mayoría de mujeres. Las joyas no te han movido ni perlas. No has sido pervertida por la imitación de mujeres peores que conducen incluso a los virtuosos en trampas. Nunca te has enrojecido por el número de niños como si se burlara de tu edad. Nunca intentaste ocultar tu embarazo como si fuera indecente, ni ha aplastado la esperanza de los niños que estaban siendo nutridos en su cuerpo. Nunca se ha contaminado su cara con pinturas y cosméticos. Nunca te has imaginado el tipo de vestido que no expuso mayor desnudez al ser eliminado. Su único ornamento, el tipo de belleza que no empaña, es el gran honor de la modestia. Este filósofo estaba comenzando y terminando su carta con códigos de vestimenta, contrastando cómo era que se adornaban otras mujeres casadas. Así que vamos ahora a descifrar las palabras de Pablo en 1 de Timoteo. Tengo a Corintio aquí. 1 de Timoteo, capítulo 2, los versículos del 9 al 15. Dice: la mujer aprende en silencio y sometimiento completo. Estas palabras tienen que ver con un término de estudiante, como era que ellos aprendían. Un estudiante que quería aprender de su maestro en ningún momento iba a usurpar la autoridad de su maestro, sino que iba a estar sentado y aprendiendo en total silencio. O sea que lo que Pablo está diciendo aquí, que ellas tenían la oportunidad, estas mujeres tenían la oportunidad. La audiencia no es la audiencia hebrea, la audiencia es las mujeres, estas jetras que estaban entrando a las asambleas. Por eso es que Pablo está hablando acerca de que no permitía de que las mujeres que estaban entrando influenciaran a la mujer hebrea que estaba en la congregación para que estas mujeres se levantaran desvergonzadamente y usurpar la autoridad del que estaba enseñando. Porque cuando asistían a las congregaciones se imitaba el mismo método de enseñanza que en las sinagogas. Se levantaba uno, por eso es que cuando les mostré el contexto en Corinto, que Pablo dijo, si uno profetiza, que el otro se calle. Si uno está cantando, que se unan, pero todo en orden. Porque cuando estas mujeres asistían a estos banquetes, la palabra orden no estaba en su mente. Ellas querían dominar la conversación, ellas querían imponer su criterio, ellas querían coger y tornar todo el evento hacia ellas. Ese es el espíritu de rebeldía de la nación. Por eso Pablo tuvo que escribirle a las congregaciones advirtiendo acerca de esta clase de conducta,
porque gente que estaba envuelta en estas costumbres en el Imperio Romano, específicamente las mujeres Getaray, estaban entrando, abrazando el pacto del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces necesitaban aprender cómo el Eterno requería que ellas se comportaran. Y debe decirle que yo me imagino, yo acá, esta es mi opinión personal, que para ellas no se les pudo hacer sido fácil. Entrar en un ambiente donde tú estabas impuesta en poner tu criterio y tu opinión y dominar una conversación, a tenerte que sentar y aprender en total sumisión. A tener y demostrar tu espíritu feminista y tu espíritu de rebeldía, quitando y revelando tu cabello, siendo casada, deshonrando a tu marido, y entrar en un lugar, en una reunión congregacional, sentarte y ver que todas las mujeres de aquella época estaban con su pelo cubierto, honrando a sus maridos, y ellas necesitaban emular ese ejemplo. Entrando en una reunión congregacional donde todas las damas estaban vestidas decorosamente y sin adornos, ostentosos, y ellas entrando con sus pelos desorganizados o ordenados vergonzosamente, y sentarse y aprender a quitar toda esa ostentosidad y aprender el recato y la modestia. Esta era la audiencia. Por eso Pablo dijo estas palabras. Ahora estamos entendiendo. Seguimos. Se está poniendo bueno esto. Según Bruce Winters, el versículo literalmente dice: la esposa en silencio debe aprender en toda subordinación a su maestro durante la instrucción, como una estudiante. La esencia de esta prohibición no era prohibir a las mujeres de posiciones de enseñanza, sino la prohibición de que las mujeres tomasen el control sobre los hombres de manera dominadora, autoritaria, controladora y brutal, como la mujer nueva romana lo hacía. Aquellos que estudian la cultura de honor y vergüenza en el mundo antiguo verán de inmediato los problemas inherentes a una mujer que tiene algún tipo de poder sobre un hombre en el mundo del primer siglo. Solo podemos imaginar que Priscila actuó como una maestra en el mejor sentido de la palabra, como sierva, como todos los maestros deben ser. Fíjese que las palabras también de Pablo a Tito, en Tito 1, 10 y 11 dice: porque hay muchos, especialmente de la circuncisión, que son rebeldes y diluyen la mente de muchos con palabras inútiles y engañosas. Ahora Pablo se está dirigiendo a una audiencia hebrea. Y le está diciendo: el espíritu de rebeldía también se ha infiltrado en la boca de varones que están instruidos en la Torá del Padre. Y fíjese las palabras que él utiliza: tienen que ser silenciados. Ahora no podemos decir que Pablo está diciendo que la mujer no puede hablar, porque aquí entonces se estaría contradiciendo cuando él dice: hay muchos, especialmente de la circuncisión. Se está refiriendo a la circuncisión física, hombres. Aquí Pablo está hablando del espíritu de rebeldía que se manifestaba a través de palabras inútiles y engañosas, trastornando casas enteras, enseñando lo que no deben y haciéndolo por ganancias deshonestas. Note que Pablo aborda la imagen pública, uniendo así la norma de conducta y los códigos de vestimenta. Quiero pasar esto. No, aquí esto es algo importante. El verso 15 de 1 de Timoteo, capítulo 9. ¿Por qué Pablo dice que se salvará la mujer engendrando hijos? ¿Quiere que le cuente? ¿De verdad lo quiere saber? Vamos a decírselo. Porque estas mujeres Getaray eran escoltas y prostitutas. Y obviamente iban a quedar, ¿qué? Embarazadas. Y era para ellas
era importante conservar su hermosura, su belleza física y su cuerpo esbelto. Entonces, naturalmente, ¿qué era lo que se practicaban? Abortos. Entonces, si esta clase de mujer entraba a la congregación de las asambleas mesiánicas, tenía que separarse de ese mundo y abandonar esa práctica. Y si alguien estaba casada, si ella todavía estaba casada, entonces debía permitir, entonces, engendrar hijos. Por eso Pablo dice, y se salvará engendrando hijos, con tal que permanezca confiando y amando y viviendo ¿qué? Una vida santa, ¿con qué? Con modestia. Aquí lo que Pablo está abordando es el comportamiento indecoroso de esta clase de mujeres que estaban entrando a las asambleas mesiánicas. Esto ya se los expliqué, yo estoy resumiendo. Ok. Pablo objeta mientras amonestó a aquellos en Corinto que sostenían la aniquilación del cuerpo, suponiendo que no sería levantado de nuevo. Así también amonestó a las mujeres de Éfeso que la maternidad no es el fin del mundo, lejos de la verdad. De hecho, dar a luz a hijos que concebía era en realidad su liberación de las malas tentaciones de la época en aquel tiempo. Punto claro. Mujeres obreras, mujeres ministras. Si en realidad Pablo estaba diciendo que la mujer no podía enseñar, ¿cómo lo leímos o no lo leímos, hermano? Vamos verso por verso. Pero usted sabe por qué lo quise hacer así. Para que si alguien que usted le quiera ministrar o le quiere evangelizar o quiera hablar y te pregunten, ¿y en tu congregación permite que la mujer enseñe? Usted sepa cómo contestar. Porque a mí me han hecho esa pregunta. Dice, Priscila, la compañera de trabajo encomendada de Pablo, enseñó a Apolos, el gran predicador. Y estas son citas bíblicas, usted las puede apuntar, usted las puede buscar, usted las puede leer, para que no digan que me lo estoy inventando. Además, Pablo frecuentemente mencionaba a otras mujeres que ocupaban puestos de responsabilidad en la iglesia. Febe trabajó en la iglesia como diaconisa, Romanos 16:1. Miriam, Trifena, Trifosa y Persis eran obreras del Señor, juntamente con Pablo, Romanos 16:6 y el versículo 12, así lo dice. Euodia y Síntique, Filipenses 4:2 y 3. Diaconisa, ¿qué es un diácono? Es un ayudante, generalmente un mesero que sirve, especialmente léalo conmigo, maestro, pastor, diaconisa, ministro, servidor, siervo o sirviente. Eso es lo que el término griego diaconisa significa. Tengo aquí los textos que les cité, de 2 Timoteo 1:5, Hechos 18, 24 al 26, que está hablando acerca de mujeres piadosas que tuvieron el honor de ser mencionadas por Pablo. Mujeres que el Eterno les dio la oportunidad de enseñar a otros en las congregaciones. Estos son, discúlpeme. 18, 24 y 26. Para seguir hablando, es que como estoy running out of time, estas son otras actitudes de la mujer libre romana según el pensamiento de los filósofos. I think we covered that already, so let's move on. En conclusión, Pablo en ningún momento estableció la prohibición de que las mujeres no podían enseñar en sus congregaciones. ¿Está descartado eso? Pablo trató el problema de la actitud e influencia de la mujer libre de Roma en las congregaciones en Corinto, una situación actual en su tiempo y cultura. Correlacionó la vestimenta y el comportamiento indecoroso de estas mujeres con el lugar de congregación
en aquel tiempo y enseñó la importancia de los parámetros establecidos en la Torá para enfatizar la santidad, modestia y castidad de la mujer santa versus la mujer libre romana. En resumen, las mujeres del Imperio Romano estaban sujetas a 4 problemas culturales. Primeramente, la revolución sexual, la tentación De usar la educación de manera inmodesta y grosera, la oposición de no recibir educación y estar en riesgo de ser engañadas, y la presión para para parecer físicamente bella, incluso a costa de la vida de sus propios hijos no nacidos. Ciertamente, como hemos discutido a través de este estudio, no está prohibido que las mujeres se enseñen, ya que Priscila operaba con la bendición y el permiso de Pablo, que escribía sobre ella a menudo. En verdad, hoy en día necesitamos más maestras, porque las mujeres enseñamos diferentes que los hombres. No mejor, sino de una forma diferente. Y necesitamos el equilibrio que desde el principio el Padre estableció cuando creó a Adán y Eva, como lo fue en el jardín en Edén. Palabras finales, y estoy ya por terminar. Nuestra identidad no se encuentra comparándonos con los demás, sino en la obra terminada del Mesías. Nuestro destino y condición social propia no se encuentran en la sociedad moderna, ni en la Edad Media, ni en el siglo I, ni en la era de los patriarcas, sino que debemos de regresar a nuestro primer estado, y ese lugar es más parecido al jardín en Edén, antes de la caída, porque allí es donde no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni hombres libres, ni mujeres, ni hombres, sino que tenemos una unicidad y unidad perfecta. Si pudiéramos comprender este concepto hebraico de la naturaleza cíclica del tiempo, las estaciones y la restauración, en vez de tener una visión lineal progresiva del superiorismo o la tendencia de la comparación social, tendría que caer en el camino. Si bien nuestra propensión sigue siendo una preocupación por la autoridad y el patriarcalismo, Yeshua intentó hacernos retroceder hacia el principio, un lugar de mutua sumisión, amor sacrificial y servidumbre. Debe haber una igualdad, respeto y sumisión mutua entre hombres y mujeres en el cuerpo del Mesías, basado en los dones que el Espíritu da a cada creyente, sea masculino y femenino, para que haya una mutua igualdad, respeto y sumisión, no tan solamente en los hogares, sino en cada congregación. Hasta que no nos bajemos de nuestra cabalgadura de comparación social y recojamos la lente del Mesías, estamos condenados a repetir los milenios de errores de todos aquellos que han pasado antes que nosotros. Así que debemos intercambiar nuestro deseo de dominio y control con un corazón para el servicio, la servidumbre y el amor sacrificial, o no estamos cumpliendo la ley de nuestro Rey. Tal vez por eso sacrificar nuestra carnalidad es una ofrenda diaria. Así que no podemos mirar hacia afuera para el número 1 y ganar la raza de reino. Así que todos los hijos de Dios, de toda raza, tribu y lengua, de ambos géneros, son iguales y uno en el reino de los cielos. Así que, ¿por qué no empezamos a vivir este principio ahora? La pregunta crucial: ¿puede una mujer enseñar Torah en un ámbito donde hayan hombres? Siempre y cuando se adhiera a la Torah y no trate de ejercer su autoridad sobre otros, ni usurpar el lugar del hombre, que dice ahí, sí puede. Espero que ustedes hayan verdaderamente disfrutado de este estudio. Estos fueron algunas de las obras que yo utilicé para este estudio. El contexto antropológico de la época es muy importante para considerar este tema tan controversial, y los recursos que yo utilicé, porque siempre me gusta nombrarlos y dar honra al que honra se merece. Tengo una compañera de ministerio también, Tyler D. Rosenquist, Ancient Bridge Ministry.
Ella tiene un blog que dice, I do not allow a woman, the historical context of first century Roman woman, part 2. Con el permiso de ella, yo pude utilizar varios del material para este estudio, y el pastor Matthew Vander Els en Founded in Truth Ministry, Should Women Teach? Una buena enseñanza también, además de los libros que cité. Otros recursos que recomiendo Es la hermana de Gracing Torah, Keisha Gallagher. Ella tiene un buen blog que está hablando acerca de el role of the woman in ancient biblical times, y también Life Transformed Through Biblical Truth del hermano John Deff. Así que, hermanos, gracias por su tiempo. Para mí fue un honor y un placer compartir esta enseñanza y espero que ustedes se hayan gozado. Who got a question?